Buenos días a todos los oyentes de este programa, Palabras para la Vida Abundante. Que Dios sea bendiciendo nuestra vida en este nuevo día. Vivimos inmersos en una cultura enemiga del silencio. Todo el tiempo estamos haciendo cosas, hablando, pensando, soñando, planeando. Incluso los descansos planeados, como las vacaciones, están llenos de ruidos, haceres, de agite, de cansancio. Nos asusta no hacer, no pensar, detenernos. Nos asusta el silencio. Tristemente, hemos llegado a considerar aburrido y sin sentido lo que no hace escándalo. Tendemos a pensar que quien nada dice o nada hace es porque no está. Por eso siempre tenemos que decir o hacer algo, o esperamos que ese otro se pronuncie, pues de lo contrario pareciera que no hay relación. Y esto nos ocurre con los demás, incluso con aquellos más cercanos, nos ocurre con la naturaleza, con nosotros mismos y con Dios. ¿Cuánto nos hemos perdido de las bondades del silencio? Ese territorio señalado por Dios para que le encontremos, ese espacio y tiempo que Él nos indica para tener las más hermosas, reveladoras, reconfortantes y profundas experiencias de encuentro con lo que realmente necesitamos para una vida con sentido. El encuentro con la naturaleza, con nuestros semejantes, con nosotros mismos y con Dios. Hay una conocida experiencia de un profeta que al respecto nos aporta mucho. Es la experiencia del profeta Elías. Estaba en un momento crítico de su vida. Estaba en un momento de angustia, de persecución, de muchas amenazas y estaba buscando respuestas de muchas formas, tal vez de las formas en que convencionalmente solemos buscar soluciones. Pero fue de la forma menos esperada como pudo encontrar el sosiego y la claridad que tanto anhelaba. Veamos lo que nos dice el texto en el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, desde el versículo 11 al 13. Dice: Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Esta experiencia de Elías nos enseña que aquello que más profunda y fundamentalmente buscamos, lo hallamos no en la forma que esta cultura nos enseña, con el hacer, el tener, conquistar, ocuparnos, distraernos, no, sino en la actitud de quietud, de no hacer, de callar, de esperar, es decir, en el silencio. Pero el silencio no solo de nuestros labios, es el silencio de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestras manos. Hay momentos de nuestra vida donde sencillamente necesitamos hacer una pausa y entregarnos a no hacer, no como una actitud de resignación o de mediocridad o de pereza, sino en la actitud consciente de la criatura que necesita encontrar con claridad la voz de su Creador, tal como lo experimentó el profeta Elías. Quisiera que analizáramos algunas, entre muchas, porque son muchas, las condiciones que nos ofrece el silencio.
Empezando, tendríamos que decir que el silencio trae ventajas muy numerosas a nuestra condición biológica. Apartarnos del ruido externo y especialmente de ese ruido que se expresa dentro de nosotros, como las preocupaciones, tantos planes, tantos deseos, tiene múltiples beneficios para nuestra salud. Por ejemplo, hemos sabido que nos alivia de estados de tensión y ansiedad, restaura nuestras energías, reduce riesgos cardiovasculares, aumenta nuestra capacidad para la atención, la concentración, para el aprendizaje, entre muchos beneficios más. Por otro lado, el silencio nos permite escuchar y reconocer. Es que cuando hablamos, nosotros difícilmente escuchamos al mismo tiempo. Callar, detenernos, nos permite escuchar a quien tenemos cerca, nos permite identificar los sonidos de la naturaleza, nos permite reconocer lo que realmente hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Solo en el silencio podemos distinguir una voz de otra. Es en el silencio entonces que podemos identificar cuándo es realmente Dios quien nos habla. Además, el silencio facilita nuestra capacidad de asombro, algo tan perdido en nuestra época posmoderna, el asombro. Pero en el silencio todo es nuevo y sorprendente. Se disfruta la grandeza de lo sencillo. Podemos identificar lo que siempre ha estado allí y que le ha dado sentido, alegría a nuestra existencia, pero que por el ruido y tantas ocupaciones tal vez no lo habíamos notado. También es en el silencio que podemos hacer conciencia de nuestro presente. El ruido, las preocupaciones del mañana, las nostalgias del ayer, tantas cosas que ocupan nuestra mente nos mantienen en el pasado o en el futuro, y por eso muchas veces se expresa ese sentimiento de insatisfacción, de frustración. Pero poder aprovechar el silencio, poder disfrutarlo, poder experimentarlo válidamente, nos ayuda a comprender y valorar que el momento que Dios nos da para conocerle y encontrarle es hoy. Es en el silencio que podemos pensar mejor. Esta es otra de los beneficios del silencio, poder pensar mejor. El profeta Elías, entre tantas cosas, estaba abrumado, sintiéndose perseguido y solo. En el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, versículo 14, nos dice, ante lo que le expresó el Señor, Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y esta es la parte en la que quiero que prestemos atención. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Es que en el ruido de sus preocupaciones, el profeta no podía interpretar saludablemente lo que realmente ocurría a su alrededor. Y fue en el silencio que pudo escuchar con claridad la voz de Dios que le decía que no estaba solo. Y como lo expresa el versículo 19, Dios le dejaba ver que seguía sosteniendo a 7,000 israelitas fieles que no se habían postrado ante Baal. El silencio nos obliga a escuchar más allá de nosotros mismos, y esto nos salva de tantos sesgos que tenemos en nuestra mente, que es muy limitada. A veces vemos enemigos donde no los hay. A veces no vemos soluciones donde sí las hay. Percibimos una soledad, abandono que no son reales. Y muchos ejemplos más podríamos mencionar. Y es en el silencio donde Dios deja al descubierto estas distorsiones y nos ayuda a ver a través de sus ojos.
Nuestro ruido distorsiona la realidad, pero Dios en el silencio la organiza y por eso podemos experimentar paz y descanso. El profeta Elías regresó por el mismo desierto, en medio de las mismas amenazas y peligros, pero había gozo, esperanza, una nueva manera de ver las cosas. Era un hombre nuevo. Y así los grandes hombres de Dios nos han dejado ver que para las grandes batallas de la vida, primero hay que encontrar a Dios en el silencio, pues es donde más claramente habla y nos entrega las instrucciones, la fuerza, la luz para vivir. Jesús es el ejemplo más preciso de una vida que supo encontrar en el silencio el territorio más adecuado para el encuentro con su Padre. Toda decisión, toda lucha enfrentada, cada paso de su cotidianidad, de su existencia, estuvieron precedidos por reconfortantes experiencias de silencio. De allí su invitación a la oración como la experiencia por excelencia de encuentro con Dios en el silencio, como dice Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es que Jesús descubrió que no había territorio más cálido y certero para calmar el alma, para hallar luz y para recibir fuerzas. No había otro territorio como el silencio con Dios. Es probable que frente a muchos desafíos de la vida, nuestros conflictos o simplemente frente a las condiciones frágiles de nuestra humanidad, llevemos mucho tiempo, muchos esfuerzos intentando hacer muchas cosas sin ver resultados favorables. Muchas veces aparece la desesperanza, el cansancio, la frustración, la percepción de que no hay más por hacer. O tal vez estamos tan entretenidos haciendo y conquistando tantas cosas que estamos dejando pasar de largo bellos paisajes, extraordinarias personas, momentos de nuestra vida sencillamente grandes. Probablemente la realidad de muchos aspectos de la existencia con los que tanto sufrimos y nos desesperamos no corresponde a lo que nosotros interpretamos. Para estas y muchas situaciones más, el silencio es el inicio de la solución. Paremos, callemos, abramos nuestros oídos y todos nuestros sentidos, pues Dios tiene por decir lo que tanto necesitamos. Pidámosle a Dios que nos enseñe, pidámosle que nos prepare para esta disciplina de la vida, porque el silencio es una disciplina de la vida. Tal vez al inicio sea incómodo, muchas veces es extraño, resulta a veces insoportable por tantos condicionamientos que hemos recibido, pero una vez que el silencio hace parte de nuestra existencia, descubrimos que es una fuente inagotable de las cosas tan extraordinarias que Dios nos quiere enseñar. Pidámosle a Dios entonces. Padre bueno, estamos en un mundo lleno de ruido, Señor, llenos de espectáculos, de afanes, de haceres. Hemos creído que mientras más decimos y hacemos, estamos más seguros. Probablemente, Señor, en este momento, muchos oyentes están reconociendo delante de ti ese agobio, el afán, la carga que hay en su corazón frente a tantas demandas de la existencia. Muy seguramente hemos buscado respuestas que muchas veces nos llenan nuestra mente, pero también con confusión y desesperanza. Señor, enséñanos a callar, enséñanos a saber esperar, ayúdanos a descubrir esas bondades del silencio, Señor, ayúdanos a crecer en la disciplina de saber callar para escuchar tu voz. Sabemos, Señor, que has estado allí siempre, sabemos que hoy estás aquí.
El ruido muchas veces nos ha distraído, nos ha confundido, pero ayúdanos, Señor, a percibirte válidamente, a no perdernos nada de lo que por tanto tiempo, Señor, y hoy estás queriendo decirnos, incluso muchas veces con tu propio silencio. Señor, eres bueno y grande y te agradecemos inmensamente por tu amoroso interés de que cada día te podamos conocer más y mejor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.